Mis hermanos, muy buenas tardes. Bueno, estamos en nuestro día de clase hoy. Hoy es miércoles 24 de abril de 2024. Venimos tratando un tema desde hace ya varios meses que es muy concerniente a nuestra vida, a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento espiritual. Hace parte de la cotidianidad cristiana y es la guerra espiritual. Es una confrontación. Cuando empezamos todo esto por allá en septiembre, hablábamos que como toda guerra, es la confrontación entre dos fuerzas. La fuerza del bien, la fuerza del mal, el reino de los cielos, el imperio de las tinieblas. Eh, pero vamos a enfocarnos, ya que estuvimos viendo lo que le pasó a Israel en Egipto y cómo salir de Egipto a Canaán no implicaba solamente el desplazamiento territorial o geográfico de un punto a otro, implicaba también la transformación en su manera de pensar, lo cual involucra su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de adorar, su forma de creer. Todo iba a ser trastornado. Y tan pronto salen de Egipto, y es lo que vimos la semana anterior, inmediatamente el enemigo en esta confrontación trató de hacerlos volver geográficamente, físicamente, materialmente al lugar de la esclavitud, otra vez a Egipto. Pero no lo pudo hacer. Dios se había encargado que el ejército quedara sepultado bajo las aguas. Entonces empezó un trabajo metódico, y estoy usando la palabra de Efesios capítulo 6, utilizó las trampas, argucias, estrategias, para que entonces, si físicamente no iban a estar en Egipto, por lo menos que no fueran transformados en su manera de pensar, de hablar, de obrar, de adorar, que en realidad fuese solamente un traslado territorial y no un cambio de vida. Específicamente, un cambio de naturaleza. Sobre eso, entonces, vamos a hablar hoy, mis hermanos. Allí donde está, en su lugar, donde usted ha listado su Biblia, sus cuadernos de apuntes, sus oídos y su corazón, allí donde está, por un momento, incline su rostro, cierre sus ojos y oremos juntos. Amado Señor, Padre de bondad y gloria, oh magnífico Dios, Padre bueno, hoy es día de escudriñar las Escrituras. Hoy es día de meternos en lo profundo de la palabra para encontrar allí cuál es tu corazón, es decir, cuál es tu voluntad acerca de nosotros. Y te lo voy a decir, Señor, en primera persona. ¿Qué es lo que quieres de mí como miembro de tu iglesia? Señor mío, libertador mío, redentor mío, háblame hoy, al igual que a cada uno de mis hermanos que estamos en este salón de clases. Háblanos, Señor, y produce en nuestros corazones, en nuestras mentes, una nueva manera de pensar, como lo quisiste hacer con el Israel que salió de Egipto, pueblo que, no obstante, llegó a Canaán. Sus pies ya estaban fuera de Egipto, pero sus mentes no habían sido transformadas. Y dice el apóstol Pablo que eso para nosotros es enseñanza, es la lección de cómo hoy nuestros pies pueden estar en un lugar de congregación. Podemos estar sentados en la silla de un templo, pero ¿hemos sido transformados en nuestra manera de pensar? ¿O todavía tenemos mentalidad de esclavo espiritual? Ayúdanos, Señor. Háblanos. Gracias, Padre mío. Amén. Aleluya. Pues bien, mis hermanos, hoy tenemos una escena de fondo bien interesante.
y es un hombre libre, que no ha sido despojado aún de sus cadenas. Es decir, siempre en este momento recordará que fue esclavo, pero sus cadenas se lo recordarán. Pero la razón de ser de su libertad está tras de sí, la cruz de Cristo. Gracias a Dios por la cruz. Gracias a Dios por la obra de Jesús. Gracias a Dios por la sangre derramada. Gracias sobre todo por lo que la palabra nos dice, que usted y yo, que oímos el mensaje, que lo aceptamos, que recibimos en fe la salvación, que recibimos al Espíritu Santo como un sello en nuestras vidas, convirtiéndonos en templo, que descendimos a las aguas en obediencia para identificarnos con este Cristo que murió, fue sepultado y resucitó. Necesitamos esta identidad absoluta. Necesitamos vivir en toda la realidad cristiana. Gracias a Dios por esa obra de redención. Pero sobre todo, la palabra nos dice que nos hizo partícipes de la naturaleza de Dios en Cristo. Es decir, al resucitar con Cristo, también tenemos la capacidad de adquirir una nueva naturaleza. No como la de Egipto, no como la del viejo hombre. De eso es que vamos a hablar hoy. Propósito. Al terminar la clase, podemos evaluar qué tanto de la vieja naturaleza impía, inicua, corrupta, todavía habita en nosotros. Usted y yo, mi hermano, no somos seres duales, ni estamos entre dos pensamientos, pero sí hay una realidad. Tenemos una confrontación entre dos naturalezas. La naturaleza divina de la cual Dios nos hizo partícipes y la naturaleza carnal con la cual nacimos, con la que vivimos en esclavitud y en la cual Satanás quiere trabajar aquí en nuestra mente para que, efectivamente, siendo libres, pensemos como esclavos. Vamos a involucrarnos, pues, y vamos a comenzar con nuestra portada inicial, nuestra presentación de siempre. Aquí estamos. Y quiero leer una vez más esta porción de Efesios capítulo 6, verso 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, usted y yo tenemos de dónde fortalecernos. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, metodeia del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Es decir, contra seres espirituales. Por eso es una guerra espiritual. Pues bien, mi hermano, esa es nuestra realidad. Resumamos un poco. Encontramos que el libro del Éxodo es un libro de redención. Es un libro que nos habla de libertad de esclavitud y nos lleva a un lugar de promesa. Esta imagen que ustedes ven nos deja ver a un pueblo desplazándose a través de un desierto, a un pueblo atravesando las circunstancias difíciles de un desierto, un pueblo en el que Dios siempre quiso que no solamente sus pies, sino su mente estuviese caminando también hacia Canaán. Pero la obra del enemigo, del adversario, del diablo, fue tan fuerte que toda esa generación que salió de allá de Ramesés y de Sucot, que atravesó el Mar Rojo milagrosamente, toda esa generación murió porque no aceptó una nueva vida, un nuevo pensamiento, una nueva condición de ser libres. Bueno, 400 años de esclavitud los llevaron a ser
dependientes de una condición de servidumbre. Y usted y yo, mi hermano, ¿cómo nos identificamos con esto? Este domingo hablábamos de la exposición continua al pecado, de cómo todo esto, cómo ataca nuestras conciencias. Bueno, como esto nos quedó allí como lección, vamos entonces a empezar a hablar hoy y tal vez 2 programas más, 2 clases más, acerca de la confrontación entre 2 naturalezas. Déjenme leerles esta porción de Efesios 4, del 17 al 24, en la Nueva Versión Internacional. Dice así: así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Yo les he insistido mucho en que ahora que estamos leyendo la palabra en porciones cortas por capítulos, pongamos mucha atención a la gramática. Estos textos originalmente fueron escritos en griego y muchas veces yo me valgo del griego para hacer énfasis en las formas gramaticales, en los tiempos verbales, para entender, para discernir el mensaje de una manera verdadera, de una manera que nos impacte. Pablo le está diciendo a cristianos de la iglesia de Éfeso, como usted y como yo, hermano, nos está hablando hoy. No vivamos más. Es decir, Pablo identificó que allá en Éfeso todavía vivían con los pensamientos de la antigua naturaleza, pensamientos frívolos. Y frivolidad tiene muchas acepciones. Pensamientos inútiles, pensamientos pecaminosos, pensamientos que no dan fruto, porque así piensan los inconversos, los paganos, los que no conocen a Dios, dice en Reina Valera. A causa de la ignorancia que los domina, a esos paganos, a esos inconversos, y por la dureza de sus corazones, ellos tienen el entendimiento oscurecido, es decir, sus mentes no le dan cabida a la luz del Evangelio, a la luz de la verdad, y por eso están alejados de la vida que Dios da. Esos son los paganos, esos son los inconversos. O sea, eso éramos nosotros. Pero Pablo advierte que todavía siendo redimidos, miembros del cuerpo de Cristo, asistentes a una iglesia, todavía había en la mente pensamientos de esos. Luego continúa hablando de los paganos en el versículo 19. Han perdido toda vergüenza, como hablábamos este domingo y hace 15 días, hablando de la conciencia. Perder toda vergüenza es un acto de inconsciencia. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Como ellos ya son iglesia, entonces les está diciendo, ojo, ustedes ya han sido enseñados en la manera de pensar. Ustedes ya han sido instruidos y corregidos. Y a ustedes se les enseñó que esa no es la manera. Eso, si de veras se les habló y se les enseñó la verdad de Jesús. Versículo 22. Y atienda esto y asúmalo al igual que yo para mi propia vida. Con respecto a la vida que llevaban antes, y entonces si yo lo asumo en primera persona, entonces yo empiezo a ser consecuente y honesto con la vida que antes llevaba. Andando en Cristo, se me enseñó que debía quitarme el ropaje de la vieja naturaleza. A mí me gusta mucho esta expresión, porque no dice que quítese la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza es una condición humana del hombre caído, del hombre pecaminoso, del que no tiene a Dios, pero con características específicas.
Eso es lo que hace la ropa, ¿no? De acuerdo a cómo, si uno se viste con traje deportivo, entonces las personas asumen, ah, mire, este es un deportista y se va a hacer ejercicio. Si va con traje elegante, ah, este va para una ocasión especial, para un festejo, para una ceremonia. Entonces, la ropa que llevemos dice mucho de nosotros. Y entonces, la vieja naturaleza pecaminosa se caracteriza, se deja ver. Y a nosotros se nos ha enseñado que tenemos que quitarnos esa vieja naturaleza en las formas, en las palabras, en los actos, en las actitudes, en las maneras, porque esa vieja naturaleza está corrompida por deseos engañosos. Seamos entonces renovados en la actitud de nuestra mente, poniéndonos el ropaje de la nueva naturaleza. Y entonces, aquí Pablo nos está diciendo, movido por el Espíritu Santo, que no hay manera de cambiarnos la ropa, las formas, los patrones, nuestra vieja naturaleza, sin que primero nuestra mente no sea transformada, renovada, cambiada. Y es la obra del Espíritu Santo. Recuerde que Pablo después le dice a los corintios, ustedes tienen la mente de Cristo. Entonces, si está tomando notas o está subrayando allá en su Biblia o está escribiendo esta porción, escriba desde el 22. Debo ser renovado en la actitud de mi mente. Debo ser transformado en mi manera de pensar y sólo así las características de la vieja naturaleza van a ser mudadas, cambiadas por la ropa de la nueva naturaleza que se caracteriza por la verdadera justicia y santidad que son la imagen de Dios. Aquí está subrayado en rojo. ¿Saben en qué consiste la guerra espiritual? En esa lucha entre estas dos naturalezas. La nueva naturaleza, movida por Dios en el Espíritu Santo viviendo en nosotros y transformándonos desde adentro, contra la vieja naturaleza que se aloja en la carne, en los deseos carnales, en los deseos hormonales, en el mundo que nos rodea. Es una lucha diaria, es una confrontación continua. Usted y yo, mi hermano y mi hermana que están allí, salimos a trabajar, salen a estudiar, a las actividades diarias y debemos saber, allí estará el enemigo, aprovechando nuestra carne, aprovechando el entorno en el que nos movemos, aprovechando las relaciones que tenemos en la empresa, en el colegio, en la universidad, para que no nos quitemos la ropa vieja, para que juntamente con los impíos, con los paganos, estemos compartiendo su lenguaje, sus groserías, sus altanerías, su orgullo, su inmoralidad. El domingo nos lo decía, cuidado con la exposición continua al pecado. Es inevitable, vivimos en este mundo. Y entonces es cuando usted y yo, que somos espirituales, y lo vamos a ver ahora, el Espíritu Santo desde adentro, transformando nuestra mente, quitando pensamientos de iniquidad y poniendo en nuestra mente su voluntad que está escrita aquí en la palabra. Por eso, mi hermano, si usted y yo no leemos la palabra, nuestra mente no va a recibir los preceptos de Dios. Recuerde que nominalmente usted y yo somos justos y santos. Ahora, digo nominalmente porque Dios nos ve vestidos de justicia y santidad porque nos ve en Cristo. Pero en la práctica, ¿estamos avanzando hacia esa verdadera justicia y santidad? Bueno, mi hermano, avancemos en esto. ¿De qué manera? La Biblia identifica la vieja naturaleza.
la mía, la suya. Una de las formas en que Primera de Corintios 2:14, Pablo a los Corintios, le da a conocer su vieja naturaleza es llamando hombre natural. Ese Primera de Corintios 2 es un tratado. Allá habla del hombre natural, del hombre carnal, del hombre espiritual. Y hablando del hombre natural dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escucha. Es como cuando estamos hablándole a inconversos, a gente de corazón endurecido, y le podemos hablar, decir la revelación más profunda de Dios, y ellos no la van a percibir. Porque las cosas espirituales para el hombre natural son locura. No las puede entender porque solo se pueden discernir espiritualmente. Y entonces aquí identifico yo y puedo perfectamente decir, así era yo. Yo me burlaba de las cosas espirituales cuando me predicaban, cuando me hablaban de Cristo. No lo entendía, no percibía el mensaje porque era imposible. Era un hombre natural, vieja naturaleza, tiempo pasado para mí. Reconozco que esto ya pasó. Para mí es claro, esto pasó. Otra forma de identidad lo hace Pablo hablando de la carne, específicamente de estos cuerpos pecaminosos que por naturaleza están caídos. Esta carne de la que Pablo escribía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo carnal de muerte? Y aquí en Romanos 7:25, miren lo que dice el apóstol. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente espiritual que tengo, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. De esto hablamos en una predicación que nos gozamos mucho y hablaba yo de las dos leyes, la ley del pecado y la ley de la nueva vida en Cristo. Así es que ciertamente esta carne que nos llevó como una ley inexorable a servir al pecado, ahora poco a poco está siendo sometida a lo que el Espíritu Santo hace, a lo que el Espíritu Santo quiere. Otra forma en donde identifico mi vieja naturaleza es como lo llama Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosas, cuando dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y entonces él está hablando en su presente, en una iglesia que estaba siendo transformada, y él ve que ya se han quitado la ropa del viejo hombre, es decir, los patrones, las costumbres, las manías, su mente estaba siendo transformada, porque era despojarse del viejo hombre con todo eso, con sus hechos, es con lo que lo caracterizaba, y se había revestido del nuevo hombre. Y una de las evidencias era que no podía haber mentira en la iglesia entre hermanos. Efesios 2:3 nos habla de una porción bien interesante que yo tuve que ir a buscar al texto griego en cuanto a hijos de ira. Y yo buscaba específicamente la palabra ira. Y me daba a entender que era, viniendo de Dios, ese sentir acerca de todo lo que es pecaminoso. Leámoslo y lo entenderemos mejor. En Efesios, la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 3, habla, entre los cuales también todos nosotros vivimos tiempo pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Recuerde, tiempo pasado. Y éramos por naturaleza, la vieja naturaleza, hijos de ira, es decir, toda la ira de Dios estaba sobre nosotros.
al igual que sobre todos los inconversos, al igual que sobre todos los que no habían recibido a Dios. En estos 4 puntos y en muchos más, la Biblia tiene muchas maneras de identificar la vieja naturaleza. Yo puedo ir marcando y diciendo, sí, yo fui un hombre natural, movido por la carne. El viejo hombre lo identifico perfectamente porque hay vestigios de ese viejo hombre que pretende volver con sus hechos y sus formas a apoderarse de lo que Dios ha hecho. Yo fui un hijo de ira y por años, por 19 años hasta que me encuentro con Cristo, estuve en esa lista de hijos de ira. Esta vieja naturaleza que estamos identificando, recuerde, el propósito es que al concluir podamos decir, todavía hay patrones de esta vieja naturaleza. Miren lo que dice la palabra acerca de lo que la vieja naturaleza había producido en el primer hombre, Adán. Adán fue creado perfecto, pero a causa del pecado, su naturaleza se contaminó y se corrompió. De ahí en adelante, esta vieja naturaleza ha llevado a todos los hombres desde que nacen. Pero cuando somos transformados, esa naturaleza pasa a ser cosa del pasado y la entendemos como vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza nos habla la palabra de cómo identifica delante de Dios sus formas. Aquí en Romanos 3, versículo 9 al 12, no hay justo ni aún uno. O sea, todos los que son inconversos, todos los que todavía no se han vestido de una nueva naturaleza que viene no por un deseo del hombre. Vengan, a propósito, quiero hacerles entender esto. La salvación no se obtiene por un esfuerzo humano. La nueva naturaleza no se obtiene por muchas cosas que podamos hacer. Esto es un regalo de Dios. Pero mientras no tenemos la nueva naturaleza, no somos justos. Nadie entiende la verdad de Dios. No hay quien lo busque. Todos nos desviamos, nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. En el Salmo 14, allá en el versículo 1, habla del hombre, específicamente de Israel en los tiempos de David. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Yo veo esto, y en los tiempos de David, hace 3000 años, porque David es 1000 años antes de Cristo, las cosas no han cambiado. Efesios 2, 1 al 3. Todos son muertos en delitos y pecados, en los cuales yo andé en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu del diablo, que actualmente opera en los inconversos, en los hijos de desobediencia, así como operó en mí en otro tiempo, cuando andaba en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por naturaleza era entonces hijo de ira. ¡Qué terrible! Pero continúa. En Jeremías 17:9 habla de la vieja naturaleza del hombre, cuyo corazón lo engaña. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y hay un dicho muy actual, ¿no? Ojos vemos, corazones no sabemos. Cuando alguien nos defrauda, cuando ponemos nuestra esperanza en un negocio, en una relación, en un ministerio, y con el tiempo esa persona o esas personas dejan ver su corazón. Y uno dice, ¿cómo fui engañado? Bueno, el corazón de un hombre o de una mujer que no tienen aún la nueva naturaleza
de Dios es engañoso por naturaleza y perverso. Además, los que andan en la vieja naturaleza están destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, amados. El profeta Isaías identificaba esa vieja naturaleza, las consecuencias de esa vieja naturaleza, como que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Esta porción que todos la conocemos tanto de Isaías 64. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nosotros conocemos esta definición perfectamente. Job, en el capítulo 15, habla de la naturaleza abominable y vil del hombre. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua, es decir, sin ningún esfuerzo, continuamente se está alimentando de iniquidad, de transgresión, de rebelión, de pecado. Bueno, continuemos. Recuerde, estamos hablando de esa vieja naturaleza y el carácter de los hombres que viven en esa naturaleza. Y tiene tanto que ver con nosotros porque estoy hablando no solamente de lo que nosotros éramos, sino de lo que son aquellos compañeros, familiares, amigos, parientes que viven en el mundo, con los que nos relacionamos a diario. El carácter de estos hombres es engañoso. Y volvemos a la porción de Jeremías, en otra versión. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Dios. El hombre no podrá discernir. Así es que, pero también es corrupto. El Salmo 14, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Y eso sí que lo hemos oído, ¿no? El ser ateo está de moda. La sociedad de hoy ha vendido que no hay Dios, que cada uno de nosotros somos nuestros propios dioses, que nuestro destino depende de nuestra forma de vida, de nuestra manera de pensar, de nuestra capacidad económica, de nuestra capacidad de conocimiento. Eso es una necedad. Los hombres son corruptos y sus acciones malas. No hay ni uno que haga lo bueno. Pero es que desde el principio el carácter del hombre es de pecado. El Salmo 51 dice, cuando David se arrepentía por su pecado, he aquí, en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Él entendía que esa vieja naturaleza venía desde el vientre. En el Salmo 58, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. En Génesis 8, vemos que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esto es previo al diluvio, por eso el Señor manda el diluvio, porque ve que definitivamente la maldad está allí ligada al pensamiento y al corazón del hombre. También esa vieja naturaleza vive enemistada con Dios. En Santiago 4:4 dice, ¿no se dan cuenta que la amistad del mundo nos convierte en enemigos de Dios? Amados, esto es algo en lo que, si en algo he predicado yo a través de los años, ha sido de esto. Porque yo soy testigo de esto, de cómo el mundo nos atrapa, de cómo el mundo nos captura. Usted y yo tenemos un compromiso con Dios. Él entregó su vida, nos dio vida. Su muerte pagó nuestro pecado y nos hizo libres. Y adquirimos con Él un compromiso de amarle, de servirle, de congregarnos. Y estoy seguro que muchos de nosotros, por no decir todos, establecemos
que nuestro tiempo principal es el de Dios y nuestro tiempo de congregarnos es absolutamente inamovible, no es negociable. Y sin embargo, llega una invitación a pasear, a un deporte, a una reunión familiar, a cualquier cosa. Y terminamos. ¿Es pecado? Hermano, no lo voy a poner en el terreno de lo pecaminoso. Pero estamos corriendo a las cosas del mundo y dejando de lado las cosas de Dios. Y Pablo, el apóstol Santiago, ustedes saben quién es Santiago, ¿no? Santiago es uno de los que más negó a Jesús, porque era hermano de Jesús. Y la palabra nos dice que los hermanos de Jesús se burlaban cuando él decía ser el Mesías. Eso fue un conflicto allá. La mamá sabía que él era el hijo de Dios, pero los hermanos no. Pero cuando le ven morir y resucitar, los hermanos cambian y sobre todo este Santiago es el defensor más grande de la obra. De hecho, el primer pastor de una iglesia cristiana fue Santiago. Él era el pastor en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén. Y aquí Santiago está diciendo, miren, el que se convierta en amigo del mundo, automáticamente se hace enemigo de Dios. Hermano, déjeme decirle, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sí, nos llama la atención cantantes de este mundo, deportes de este mundo, actividades de este mundo. Y si vivimos en este mundo, pues me atrevo a decir, si le damos a Dios lo primero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos, todo lo que Él pide de nosotros, Él mismo nos va a dar tiempo para participar en cosas como el deporte y hobbies, que no necesariamente tienen que ser involucrarnos con el mundo. Pero por favor, tenga bien presente esta palabra de Santiago 4, al igual que lo dice el apóstol Pedro. También el carácter del hombre es absolutamente perdido. No tiene propósito, no tiene provecho. Solo el Espíritu Santo, el que vive en nosotros, es el que da vida eterna, que es el propósito de la humanidad. Ningún esfuerzo humano logrará nada. Es necedad. El hombre con una vieja naturaleza es incapaz de obedecer a Dios, de agradar a Dios y de comprender a Dios. Romanos 8:7 nos dice que la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció la ley de Dios y tampoco lo va a hacer. Si usted y yo nos constituimos en desobedientes, la pregunta es, venga, ¿será que esa vieja naturaleza está arraigada en mí? La vieja naturaleza, el hombre o la mujer con una vieja naturaleza no pueden agradar a Dios, así pretendan hacerlo con un esfuerzo humano. Y Pablo nos dice, por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Alguna vez yo les contaba de alguien que ha luchado mucho con el alcohol, porque en su vieja naturaleza era alcohólico. Y ha luchado mucho con esto. Y empezó poco a poco, ¿no? Él todos los fines de semana bebía hasta perderse. Y empezó a hacerlo intermitente. Y a veces duraba 2 o 3 fines de semana sin beber. Y siempre me contaba, pastor, llevo 15 días. Y yo veía el logro. Y por allá, en una de esas, no venía a la iglesia. Y me llamaba el domingo por la noche. Eso fue hace muchos años, más de 20 años, y me decía, pastor, caí anoche en una reunión familiar aparentemente sana. Empezaron a repartir trago, yo dije que no, finalmente por allá me obligaron a tomarme uno y ya no pude parar. Todavía estaba dominado por la naturaleza pecaminosa. Trataba de ponerse la ropa nueva de la nueva naturaleza.
y la vieja naturaleza. Satanás movía familiares, amigos, su entorno, para que la vieja naturaleza lo siguiera dominando. Y eso no le agrada a Dios. Al igual que la persona con una vieja naturaleza caída, pecaminosa, no entiende, no comprende las cosas de Dios. Y Pablo, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, dice: nadie puede conocer los pensamientos de alguien excepto el propio espíritu de esa persona. De tal manera que los pensamientos de Dios solo los puede entender quien tiene el Espíritu de Dios. Usted, mi hermano, alguna vez les quiero comentar, fui invitado a predicar a un grupo de pastores aquí en Quirigua y les di un mensaje y me causó impacto que parecía que le estuviera hablando a nuevos creyentes porque recibían la enseñanza como si por primera vez la estuvieran comprendiendo. Y me decían, yo no había entendido cómo era esto. Amados, solo quienes tenemos el Espíritu Santo de Dios podemos llegar a comprender esas maravillas insondables de Dios. Dios es bueno. Mi hermano, esa es la realidad. Déjeme por un momento invitarlo a que mire la imagen y mire a ese hombre que ahora es libre. Las cadenas hacen parte de su vieja naturaleza. Y a pesar de ser una sombra, se ven que sus ropas están raídas. Está vestido todavía de esclavo del viejo hombre, pero ha sido libre. Es evidente, las cadenas fueron rotas. Ahora comienza el proceso. Ya no solamente ser libre, sino pensar como libre, vestir como libre. Y para eso tiene que despojarse de su vieja naturaleza y vestirse de la nueva. Es un proceso. Y quiero hablarles a todos, pero especialmente a quienes en un paso de obediencia descendieron a las aguas. Déjenme decirles para qué está hecha la iglesia y para qué estamos hechos nosotros, quienes estamos en la iglesia. Nosotros tenemos paternidad espiritual sobre ustedes para ayudarles como un papá a crecer a sus hijos. Lo que usted no entienda, por favor, acuda a nosotros. Si tiene un familiar cristiano en la iglesia, acuda a esa persona. Si está atravesando una crisis, un conflicto, ya no lo maneje como lo manejaba con la vieja naturaleza. Acuda a nosotros y nosotros le podemos decir cómo se hace a la manera de Cristo. Permítanos ayudarlos en esta transformación de su manera de pensar. Si Dios lo permite, la otra semana estaremos hablando de la nueva naturaleza, la parte en la que ahora vivimos. Evalúe usted, mi hermano, mi hermana, qué cosas de la vieja mujer, del viejo hombre, todavía hay en usted. ¿Todavía lucha con congregarse un domingo? ¿Todavía lucha con palabras y acciones que eran de la vieja persona? ¿Todavía nota que se le sale el orgullo? Sí, eso es lo que hay que despojar, dejar atrás. Mi hermano, mi hermana, gracias por asistir a clase hoy. Es bueno que nos encontremos. Es bueno poder decirle, todo esto vale la pena por ustedes. Y la invitación, este domingo, calle 22 Sur, 40B35, ya lo estaremos publicando y podremos tener nuestro culto de adoración, nuestro tiempo de coinonía y nuestro tiempo del mensaje de la palabra. Amados, una bendición, un abrazo extensivo a todos ustedes en el nombre de Jesús y bueno, será hasta el domingo. Bendiciones a todos.